podemos decidir si sancionar o decidir Cárdenas, hoy en día es investigador del Sistema Nacional de Investigadores Militares y pues Profesor de sobre nuestra nuestra escuela, le escuela, agradecemos agradecemos por haber tomado la invitación de de presentar hoy y a continuación de organizar el seminario. Doctor. Muy bien, muchas gracias. Les voy a dejar esto aquí. Ok, Ok, muy muy bien. bien. El tema que voy a presentar hoy Se se llama llama estrategias estrategias maquiavélicas maquiavélicas de de manipulación manipulación para para maximizar maximizar el el beneficio. beneficio, Y y esto esto es es utilizando utilizando teoría teoría de de juegos, juegos. Mm. matemáticas. Bueno, yo pues, soy doctor del Instituto Politécnico Nacional, aquí me gradué y me dedico a optimización y teoría de juegos, es mi área de especialización. Vamos a tratar el tema de manipulación, de juegos de manipulación, a través de una teoría de la psicología que se llama maquiavelismo. Lo que estamos es representando el maquiavelismo, que es una forma de manipular a través de teoría de juegos. Y bueno, vamos a investigar la dinámica de manipulación empleando los principios que fueron definidos en la psicología por el maquiavelismo. En la psicología el maquiavelismo es interpretado como manipulación, es una dimensión de la personalidad humana que está relacionada con la manipulación y es una forma de interpretarlo. Y vamos a ver la manera en que Maquiavelo interpreta el mundo a través de una visión jerárquica, tácticas o estrategias de explotación. Y el último punto, que es el hecho de no estar necesariamente o tener ausencia de estar necesariamente asociado a una moral convencional. O sea, un manipulador es un sujeto normal, común y corriente, es la manipulación que conocemos en el día a día, ¿no? La que tienen los políticos, los economistas, en fin. La que vemos en las negociaciones, esa es la manipulación. Nada más que en el sentido de la moral o la inmoralidad, este individuo es capaz, tiene un área de estabilidad, la moral, la que todos conocemos y a la cual estamos apegados y tenemos esa conducta, pero estos individuos que son manipuladores son capaces por un momento de salirse de ese área en donde tenemos restricciones morales, se sale por un segundo, logra sus objetivos y otra vez regresa digamos, a la moral convencional. Pero es capaz de salirse por un momento. Él hace lo que sea necesario, básicamente, ¿no? Es un poco lo que Maquiavelo quería expresar dentro de sus libros, ¿no? Tiene un libro muy famoso llamado El Príncipe. Y eso es básicamente cuando nos referimos a la moral. Entonces vamos a ver cómo la vamos a modelar. Matemáticamente vamos a intentar hacer un modelado de esto. Y eso es lo que vemos en el último punto, ¿no? Que estos manipuladores exhiben, ¿no? Un comportamiento no ético esporádico. O sea, son capaces de salirse de esa monad y regresar, de repente regresar a lo que es la normalidad una vez que logra su objetivo. El juego, en este caso voy a presentar algo que estoy desarrollando en este momento. Tengo varios artículos publicados sobre el tema, pero en especial voy a hablar de juegos Stockelberg. Esto va a estar representado, esta visión que Maquiavelo tiene, representa un juego Stockelberg, pero este va a estar en 3 niveles. Y vamos a ver qué significa eso. Eso quiere decir que los manipuladores juegan una estrategia, el manipulado trata de contrarrestarla porque el manipulado no es tonto, simplemente no tiene el poder para contrarrestar
la manipulación de otros, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, políticamente hablando, hay gente que goza de mucho poder y puede ejecutar una estrategia la cual nosotros tratamos de contrarrestar, pero en ocasiones no podemos, ¿no? Pero tratamos de contrarrestar esta estrategia jugada, pero el manipulador se va a asegurar, volviendo a jugar nuevamente otra estrategia, cuando el manipulado trata de contrarrestar, de jugar otra estrategia que asegure que él va a ser manipulado. Y estos son juegos en 3 niveles. Podemos jugar juegos en n niveles, podemos representarlo. En específico vamos a hablar de 3 niveles. Estos se llaman juegos de fortificación. Hay un artículo mío publicado en optimización, en cómo este juego puede ser jugado, y otro también representado en juegos de seguridad. Y lo apliqué, en este caso lo vamos a aplicar a los juegos de manipulación. Y este manipulador se trata de eso, de que el manipulador o el jugador de más alto nivel selecciona una estrategia y puede no persuadir en términos de su manipulación, digamos en un caso normal, al manipulado, porque el manipulado contrarresta, se da cuenta que lo están manipulando y trata de contrarrestar. Entonces le vamos a dar la oportunidad al manipulador de volver a jugar otra vez más, una segunda estrategia, una vez que juega el manipulado, para asegurar de que la manipulación resulta. Y nosotros somos capaces de manipular en este juego. Bueno, básicamente vamos a tratar de explicar la dinámica de lo que esta manipulación representa. Bueno, y vamos a hacer una agenda. La agenda contiene 2 cosas. La primera es, voy a hablar de maquiavelismo en términos generales, de qué representa esta teoría en la psicología y cómo está interpretada por Maquiavelo. Y en segundo punto voy a hablar de asuntos más formales, un poco más pesados, de cómo formalizamos esto a través de juegos markovianos. Y voy a tratar de explicarlo lo más suave y leve posible, porque son definiciones un poco pesadas, pero voy a tratar de explicarlas intuitivamente qué significan. Ok, entonces hablemos de maquiavelismo. Y, perdón, sí. Lo que tratamos en este caso es de extender la teoría de juegos hacia modelos que son, finalmente la teoría de juegos habla de interrelación entre seres humanos, y lo que estamos es tratando de tomar teorías de la psicología, en este caso, para extender esta representación en términos de la interacción humana. Y bueno, la manipulación emerge como un tema muy importante, hoy está muy de moda. De hecho, no es manipulación lo que está de moda, sino persuasión, pero no se basa en ningún modelo. Yo preferí trabajar en manipulación y basarme en un modelo que venga de la teoría o de la psicología, que es un modelo de comportamiento humano. En persuasión se está trabajando, pero de manera general. Digamos que un sujeto llega y persuade a otro, y manipularlo es casi lo mismo, ¿no? Es casi lo mismo. Bueno, nosotros nos vamos a concentrar en la dimensión de manipulación, que es una dimensión de la psicología, básicamente, y del comportamiento humano. Y vamos a tratar de enriquecer el comportamiento de un juego, o de teoría de juegos. Básicamente la teoría de juegos es más intuitiva. Dentro de las matemáticas es un área muy intuitiva. Y trata de eso, de la interacción humana, de cómo esta interacción humana se da. Esta interacción se da a través de jugadores, se les llaman. Y vamos a ver las implicaciones de incorporar esta teoría dentro de lo que es la economía o el comportamiento político, ¿no? En este caso nosotros estamos dando demostraciones de poder, que es el poder de la manipulación. Ok, el concepto de maquiavelismo fue estudiado primero de todo por Christie y Geiss en 1970, y estas 2 personas
hablan de la importancia de manipular a otros e incorporan esta dimensión dentro de la psicología. Y lo interesante del maquiavelismo es que presenta una estructura, y esta estructura contiene tres conceptos importantes. El primero es cómo Maquiavelo visualiza el mundo, cuál es la visión que tiene. Y es que en este mundo existen sujetos que son manipuladores y sujetos que quieren ser manipulados. Y así la conceptualiza. Entonces hay una jerarquía en términos de estos jugadores, en donde existen individuos que tienen la necesidad de manipular y otros la necesidad de ser manipulados. Aunque esto no necesariamente sea de esta manera, ¿no? Muchas veces, y lo tradicional es que aquellos que son manipulados tratan de resistirse a esa manipulación. En ambos casos estamos hablando de individuos normales, completamente normales, estamos hablando de la vida diaria. Esto sucede en una negociación, por ejemplo, ¿no? Y vamos a hablar de estos casos en donde las negociaciones, uno trata de influir al otro, ¿no? Y el otro trata de resistirse, ¿no? Y lograr su objetivo. Y el otro concepto que introduce Maquiavelo, y en su libro se ve muy claramente, son las estrategias maquiavélicas. Maquiavelo es considerado el primer psicólogo de la historia. Él empieza a entender cómo se da el comportamiento humano y empieza a dar recomendaciones a los príncipes de cómo deben de comportarse y qué acciones deben de tomar. Entonces se considera a Maquiavelo el primer psicólogo de la historia. Y el último punto es este concepto de inmoralidad que habíamos visto. Y este concepto de inmoralidad es eso, es no estar apegado a una moral convencional. Entonces vamos a ver cómo vamos a representar estos puntos. Entonces, un juego de manipulación, vamos a ver que es un juego Stockelberg, en este caso es un juego fuerte de Stockelberg, es porque nosotros pretendemos que tenga un solo equilibrio, que consiste de dos tipos de jugadores, aquellos que manipulan y aquellos que son manipulados. Esto habla de la visión de Maquiavelo. El segundo es que emplea estrategias de manipulación para alcanzar situaciones de poder. Estas son las tácticas a las que se refiere el maquiavelismo. El concepto de estrategia queda muy bien representado dentro de la teoría markoviana, es un concepto muy claro. Y el último punto es la disposición de no estar apegado a una moral convencional. Ok, vamos a hablar entonces ahora de algunos conceptos de cadenas de Markov que necesito explicar y voy a tratar de ser lo más intuitivo posible. Vamos a hablar de que nosotros estamos en todo momento en un tiempo discreto, ¿no? 1, 2, 3. Y vamos a asociar a los jugadores a un conjunto de estados o de tipos de estados llamados teta. Son perfiles de estado. Digamos que nosotros tenemos el mismo conjunto de estados y en este mismo conjunto juegan tanto manipuladores como manipulados. Okay. Y vamos a ver que hay un conjunto, se asocia a cada conjunto de tipos de estado una acción, ¿no? Es una acción y existen probabilidades tanto de estar en estos estados como de probabilidades de aplicar una acción. Entonces todo es probabilístico aquí, ¿no? Entonces así es como se distribuye. Tenemos acciones para los manipulados y para los manipuladores. Ambos tienen acciones, ¿no? Y estas se basan en las probabilidades están en un conjunto de distribuciones. Y bueno, vamos a ver que dentro de esta definición que tenemos de cadenas de Markov existe una distribución inicial y existen creencias acerca de cómo esta distribución se da. En específico estamos hablando de cadenas de Markov bayesianas. Y este es un punto muy importante en términos de cómo definimos a las cadenas de Markov.
nosotros asociamos que esta distribución de probabilidades siempre está mayor que 0. Hay una probabilidad de distribución. En términos generales, vamos a ver que para cada jugador existe una matriz de transición. Estas son las transiciones o las probabilidades de estar en un estado y pasar a otro estado diferente. Y van a formar cadenas de Markov, ¿no? En especial estas cadenas de Markov, vamos a decir que son controlables, o sea, tienen acciones, ¿no? Son homogéneas en el tiempo, irreducibles y aperiódicas. Esto significa que son ergódicas y que todo estado es alcanzable. Esto es muy importante, saber que todo estado es alcanzable, porque significa que el juego es soluble. ¿Sí? Entonces, esta definición de ergodicidad es muy importante desde el punto de vista formal. Y lo que definimos sobre estos estados y estas acciones es que cada jugador, en este caso con la L, están definidos los jugadores que son manipuladores y con la F aquellos que son manipulados. Cada uno tiene una utilidad, ¿ok? Un costo o una utilidad, depende cómo la definamos. Ok, aquí viene la parte importante de cómo se da nuestra primera representación. Nosotros empezamos a querer modelar el hecho de que estamos asociados a una moral no convencional, ya que no necesariamente en todo momento estamos diciendo lo que queremos decir, ¿no? En una negociación no revelamos todo lo que queremos decir. Entonces, en nuestra primera definición establecemos lo que es la relación entre las acciones. Y esto significa, en esta definición, que nosotros tenemos un conjunto de acciones con una probabilidad de que sucedan. Pero le estamos asociando a estas acciones otras diferentes, ¿no? Las que denotamos con alfa. Entonces, nosotros estamos diciendo realmente en esta definición, en donde tenemos el conjunto de acciones admisibles, en que nosotros en realidad queremos jugar una acción, pero la acción que estamos divulgando con probabilidad es otra. Eso quiere decir que estamos en plena negociación, nosotros no revelamos qué acción vamos a ejercer o vamos a ejecutar, sino que con cierta probabilidad le estamos diciendo a quien está sentado frente a nosotros que tenemos de alguna manera, le estamos diciendo que de alguna manera vamos a jugar esa acción, pero con cierta probabilidad, aunque realmente nosotros la vamos a jugar con otra. Y esta es la asociación que tenemos aquí. Tenemos nuestra acción real que nosotros queremos jugar, que es la que nosotros, y otra que es la que divulgamos con cierta probabilidad. Entonces, estamos cambiando las probabilidades de las acciones en términos de qué queremos divulgarle al que tenemos enfrente. Y entonces asociamos a una acción otra acción. Eso quiere decir que estamos diciendo que vamos a jugar una acción, aunque realmente vamos a jugar otra. Y esto es lo que representa esto. Ok, de la misma manera estamos definiendo las estrategias. Y le estamos diciendo a nuestro oponente o a otro jugador que nosotros estamos parados en cierto estado, aunque realmente estamos parados en otro. Entonces este es un juego con las probabilidades y esto es lo que por eso nos favorece representar de esta manera el juego. Estas son dos aportaciones importantes. Primero decimos que estamos parados en un estado, pero realmente estamos parados en otro. Y por otro lado le estamos diciendo que vamos a jugar una acción o que vamos a ejercer una acción, pero realmente estamos ejerciendo otra, con probabilidades diferentes. Y estos son los dos conceptos que nos permiten pues, modelar una negociación o nos permiten modelar el hecho de que no realmente estamos diciendo lo que queremos decir. Y esto lo formalizamos a través de cadenas de Markov. Y por último,
me voy a retrasar un segundo, para poder definir que estamos en un estado realmente, pero nosotros divulgamos otro, lo que estamos enviando es un mensaje. Este mensaje es el que nosotros enviamos y es un subconjunto del conjunto de estados, nada más. Y es como los representamos. Entonces, finalmente, representamos lo que es una política, y en la política es la estrategia. Esta es la estrategia maquiavélica, ¿no?, que estamos representando. Cuando nosotros divulgamos la estrategia que vamos a hacer, le estamos diciendo que estamos parados en un estado, aunque estamos en otro, pero que vamos a jugar una acción, pero realmente es otra. Y esta es la definición de nuestras estrategias admisibles. Estas son las estrategias maquiavélicas que estamos modelando. Entonces, con esto queda representado el punto tanto de estrategia, por un lado, de estrategia maquiavélica, y por otro lado queda representado el caso de la inmoralidad, ¿sí?, en términos de cómo estamos nosotros divulgando. ¿Cómo nosotros después vamos a poder modelar el hecho de que él sale de una moral convencional? Pues es la probabilidad de jugar la acción que le estamos asignando. Ok, el último punto que nos queda por representar, seguido de esto nosotros representamos las utilidades, ahora de manera extensa en términos de las utilidades definidas por cadenas de Markov, y estas utilidades dependen desde las utilidades que hemos definido inicialmente, más la probabilidad asociada a las estrategias que cada uno juega. En el caso de que jugamos las estrategias de un manipulador, entonces las estrategias del manipulado están fijadas, son fijas. Entonces él trata de responder a estas estrategias, y por el otro lado es de manera opuesta. Fijamos las estrategias del manipulador y tratamos de hacer que las estrategias del manipulado puedan responder a ellas. Ok, entonces vamos a ver que las políticas, las estrategias y las acciones son optimales o están en equilibrio, en este caso, si son el argumento que maximizan a la utilidad. Y en términos generales, si estas representan la mejor respuesta que puede dar un manipulador a otro o a un manipulado. Y un perfil de estrategias se dice que está en equilibrio para un juego si esta tupla es la mejor respuesta. En términos generales, lo que nosotros tenemos es que dentro de un juego de manipulación, un jugador juega primero, o sea, el manipulador juega primero y el manipulado juega después. ¿Okay? Juega primero en términos de que él tiene primera opción, ¿sí? Entonces él dirige la manipulación, juega primero, el otro responde de su mejor manera. Este juego secuencial, que puede ser representado por un juego Nash, lo vamos a representar nosotros por un juego tipo Stockelberg. Y nosotros vamos a representar esto a través de esta jerarquía. Dentro de esta jerarquía, el líder busca solucionar el problema de optimización de esta manera, ¿no? Él trata de jugar el mínimo o máximo, depende de qué vamos a representar. Responde el manipulado y luego en el nivel más interior o más bajo que existe dentro de esta jerarquía, nuestro líder o nuestro manipulador vuelve a jugar otra vez otra estrategia. Básicamente nuestro juego queda representado de esta manera, en esta estructura matemática.
que es básicamente lo que estoy explicando. Uno juega primero, el otro trata de dar su mejor respuesta, ¿no? Y cuando da su mejor respuesta, vuelve a contestar el líder otra vez a la mejor respuesta que dio con otra mejor respuesta. Y trata de controlar las respuestas o las estrategias que se están jugando. Esta es una forma de responder. Entonces, en el primer nivel de esta estructura que estamos viendo, el manipulador pues selecciona una estrategia de fortificación, y en el segundo nivel, el manipulado pues selecciona la mejor respuesta. En el último nivel, lo que hace es dirigir la estrategia y tratar de minimizar, en este caso, la manipulación que establece el manipulado, cuando trata de contrarrestar la primera estrategia que fue jugada por el manipulador, y de controlarlo. Bueno, esto es básicamente la misma explicación de lo que estoy diciendo, nada más que a detalle. Entonces, este fue el último nivel de representación de un juego de manipulación. Primero logramos representar el concepto de estrategia. Después, el concepto de inmoralidad, o como miente, ¿no? En términos de que está jugando una acción, está parado en un estado, aunque realmente está parado en otro, que está jugando una acción, aunque está parado, quiere jugar una acción diferente. Y en el último punto, estamos representando la visión a través de juegos de fortificación, en donde aseguramos que la manipulación va a ser exitosa. Y con eso quedan representados los tres conceptos en términos de lo que es un juego de manipulación. Entonces, como conclusiones a esta representación, nosotros propusimos un juego de manipulación en términos de su representación formal. Para poder resolver este problema, bueno, no presenté la solución porque es muy larga y es matemáticamente un poco pesada. Nosotros nos restringimos a juegos ergódicos. Estos juegos ergódicos presentan una forma de poder solucionar desde el punto de vista de optimización y encontrar un equilibrio. En teoría de juegos, nosotros no hablamos de optimización como tal, sino que hablamos de equilibrios. Eso es lo que nosotros buscamos. Los jugadores están, en este caso, adheridos a un concepto o a los principios maquiavélicos en términos de su representación. Cada participante del grupo de manipulación está asociado a cierto tipo de manipulación social. Y bueno, obviamente los jugadores que nosotros estamos representando tienen la tendencia de manipular a los participantes. La representación de nuestra manipulación se basó en el juego, en la teoría de maquiavelismo. Se propuso un juego Stockelberg para poder representarlo en términos de su jerarquía, que incluye líderes y incluye seguidores en términos de su manipulación. Y por último, pues hablamos del concepto de equilibrio que es posible alcanzar. El juego que estamos presentando aquí es 100% soluble, y usamos técnicas de optimización para encontrar el equilibrio basado en esta teoría. Y bueno, esta es básicamente la representación general del modelo en términos generales. Muchas gracias, pues, por esta plática. Quiero saber si hay preguntas. ¿Qué preguntas habrá
sobre, qué sé yo, alguna aplicación concreta, sobre algún detalle matemático que se presentó aquí, por favor. Mi pregunta se atañe, yo creo, a las aplicaciones que ustedes ven que se podrían presentar en quizás redes sociales. Como por ejemplo el hecho de que si tú no eres un usuario de una aplicación y quieres ver alguna publicación, pues que para obtener un poco de más información sobre aquella publicación, pues necesites hacer una cuenta o algo así. Y no sé si han visto algo al respecto. Bueno, hasta el momento la única aplicación que hemos llevado a cabo es en juegos de seguridad. Hay un artículo publicado. Este también utiliza técnicas de aprendizaje por refuerzo. También es una técnica original que yo publiqué en otra revista y se aplicó al juego como tal. Esas son técnicas de aprendizaje por refuerzos. Es la única aplicación que hemos podido darle a esta interpretación. En juegos de seguridad siempre hay líderes y seguidores. En el caso en donde está aplicado no utiliza fortificación, sino un juego Stockelberg simple de un líder y seguidor nada más, no de 3 niveles como estamos viendo aquí. Y básicamente es donde hemos podido aplicar hasta el momento. Teoría de juegos es bastante difícil de lograr aplicaciones reales como tal. En juegos de seguridad es muy claro. Yo tengo muchísimos artículos publicados en ese tema. Claro, sin embargo, también lo que pregunta aquí el compañero también es una cuestión interesante, porque se da esta cosa no solo en el mundo real de las aplicaciones de seguridad, sino también en el mundo virtual, donde de alguna manera se puede imaginar una situación pues muy semejante, ¿no? A finales de cuentas. Ok. También sí. ¿Más preguntas por acá? ¿Alguien? Bueno, si no hay más preguntas, pues nuestra invitación es que para quienes se convencieron que esto es algo interesante, pues se pongan en contacto con el doctor para ver qué perspectivas hay de un posgrado. Y en todo caso, pues también estén atentos a los anuncios para los meses de octubre y de noviembre de los siguientes seminarios. ¿Ok? Muchísimas gracias. Por favor, ¿cómo no? Gracias. Buenas tardes. Solo quería comentar que es bastante interesante cómo podemos ver que desde un punto de vista psicológico el comportamiento de todas las personas lo podemos enfocar directamente a un conocimiento matemático. Y bueno, yo personalmente estoy trabajando con los doctores y les puedo decir que sí, o sea, cualquier idea que ustedes tengan, como la idea que tuviste, creo que la podemos plasmar, se puede plasmar en algo matemático mucho más fuerte. Entonces, bueno, nada más como una recomendación y un punto de vista. Aquí. Claro que sí, muchísimas gracias, Leslie. Esta teoría fue aplicada tanto en una tesis doctoral como en una tesis de maestría que se acaba de titular, y fue un artículo dentro de todo otro artículo. Fue publicado dentro de una tesis doctoral como parte de una tesis que tenía muchísimos artículos publicados. Este fue uno de los temas. Bueno, pues con esto agradecemos al doctor para su... Muy bien, pues muchas gracias.